Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, Benei Adon Olam. Gracias por acompañarnos un día más en este estudio de la Parashá. Esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros, incluyéndome. El comentario de esta semana. Gracias al Eterno que Él nos permite estar en este momento estudiando estas historias que nos dejan tantas lecciones a nosotros. Y bueno, también nos pretenden infundir la emuná, la fe. Y a su vez, como aquí dice la bitajón, la confianza, la seguridad. Cuando dice, oye Israel, confía en el Eterno, Él es tu ayuda y tu escudo, dice. Israel betach Hashem, confía en Él. También cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, utiliza esta palabra, ¿cierto? Eh, la palabra bitajón, la palabra confiar, tener seguridad, es una palabra parecida a la palabra emuná, de fe, pero eso tiene que ver más que nada con la fidelidad, la certeza. Bitajón ya es más eh, seguridad, protección, confianza. Ya cuando estamos tranquilos, confiados, como en un refugio. Sencillamente, cuando uno emprende un viaje, puede que en el camino uno piense que vayan a suceder cosas, que puedan pasar ciertas cosas, y bueno, uno, si bien puede que esté confiado, pensando que no va a pasar nada, no siempre es así. Tener confianza en el camino, bitajón, seguridad, realmente es un desafío, ¿no? Hoy día cualquier persona que sale a lo mejor en una hora indebida, en un horario indebido, en un lugar indebido, uno pierde esa confianza de decir, bueno, estaré bien o no. Jacob partió su viaje después de tener una amenaza de muerte prácticamente en el seno de su hogar, y parte, ¿cierto?, de la tierra, así como partió Abraham. El Eterno le dijo, Lej Lejá, a Jacob no le quedó de otra. Ya, Abraham salió por su cuenta, pero Jacob, si bien salió por su cuenta, no le quedó de otra. Fue apresurado a salir. No decimos que Abraham no, porque probablemente también. Pero es más específico, ¿no? El caso de Jacob. Sale porque tiene que salir. Y una persona que sale abruptamente no sabe qué le depara el camino, no tiene seguridad, ¿cierto? De lo que vendrá, de lo que tiene, de lo que va a tener. O sea, es como quien saliera de un lugar sencillamente esperando lo mejor, pero no se sabe qué va a venir ahí, si es lo mejor o no. Entonces, el camino de Jacob fue realmente un viaje donde se probó más que solo su emuná, como decíamos, que emuná tiene que ver con la fidelidad, no solo es fidelidad, o sea, de mantener los principios, ¿cierto? De cómo él va a actuar según el viaje que tiene. O sea, él va a seguir los principios de sus padres, va a ser fiel con lo que se le enseñó, con lo que se le instruyó, va a ser fiel con el camino del Eterno. Y otra cosa es tener confianza, tener seguridad de que realmente así va a ser, que el Eterno, eh, en medio de todos los caminos, independiente de lo que él haga, le va a ir bien, o que el Eterno lo va a proteger, lo va a cuidar. Son dos cosas diferentes. A veces las confundimos, ¿no? En hebreo está esa diferencia. Emuná por un lado, que tiene que ver con lo que nosotros hagamos y pensamos, ¿cierto? Em, en algún momento, tiene que ver con nosotros, nuestra fidelidad, si cumplimos o no, porque el Eterno siempre es fiel. Y por otro lado, tener bitajón, confianza, seguridad de que en mi camino, yo haciendo el bien, incluso si yo no hago el bien, tener confianza en el Eterno de que Él me protege, me guarda, me cuida. Son dos cosas diferentes, complementarias pero diferentes. En el camino de Jacob ameritaba quizás más que la emuná que él pudiera tener, confianza, seguridad de que el Eterno realmente estaba trabajando en su camino, de que él estaba haciendo algo y que él estuviera seguro y tranquilo. ¿Ya? Si él actuaba bien, el Eterno también actuaba bien con él. Bueno, en esta para allá, ya shalom ahí a todos los que saludan aquí en vivo.
que no lo alcancé a ver antes, pero un Shabbat Shalom para todos ahí, los que colocan sus saluditos. En esta parecha vemos entonces la salida, la partida de Jacob de la tierra. Va de un lugar a otro hasta que llega a la casa de la parentela de su madre, la cual trabaja, ¿cierto?, para tener a su esposa o sus dos esposas. Y luego, ¿cierto?, se vienen todos los casos de los engaños que hay ahí entre la familia, temas de riqueza, de honor. Al final Jacob parte de ahí, ¿cierto? Y se va de esa casa, pero se va con mucha riqueza, lo que ganó ahí. En un conflicto de lealtades y engaños. Hay algunas, ¿cómo se llama? No son teorías, ¿o sí? No recuerdo bien, pero en algún momento cuando estudié el tema de psicología en bachillerato, en la universidad, me acuerdo de que se tocaba estos temas de las los diferentes grupos, por decirlo así, o coaliciones que se hacían dentro de la familia y las lealtades que habían. Muchas veces un padre puede tener una lealtad mucho mayor a un hijo y viceversa, ¿cierto? Y un hijo a su madre, o tal vez es al revés. Pero en la familia también se forman ciertas lealtades los unos a los otros y no siempre es un núcleo uniforme, sino que el mismo núcleo de la familia tiene sus lealtades los unos con otros, con los cuales actúan de una manera diferente al resto. Y esas coaliciones que se hacen, ¿cierto? También van generando en parte roces, crecimiento, pero también definen los caminos de cada uno. Tenemos el caso de Jacob que entra, ¿cierto?, a una familia donde ya hay sus lealtades formadas entre hermanas, entre padres e hijos, padres e hijas. Y él, por mucho que fuera un familiar, hijo de, no sé, el sobrino, no importa. Sigue siendo una persona ajena a la cual no se le deben ciertas lealtades. Entonces, Jacob sufre mucho por esto. Pasa situaciones complicadas, donde Jacob, quizá actuando bien, en fidelidad, en emuná, con lo que les fue enseñado a él, no tenía la confianza realmente si el actuar así le iba a traer un camino realmente seguro, un camino en el cual él no tambaleara y no lo hicieran dudar o no lo hicieran tropezar. O sea, aun cuando uno es fiel, puede haber personas, ¿cierto?, en el camino que nos pongan a prueba y a ver si realmente confiamos en el Eterno o no. Y eso se trata un poco la historia que se menciona en esta para allá, una linda historia también, por supuesto. Linda, quizás no sin problemas, pero bueno, es bonita de todas maneras. Pero hablemos de ello. Y el título, ¿cierto?, de esta porción lo llamamos Bitajón para el camino. La salida de Jacob. Primero que todo, comienza la para allá diciendo: Vayetze Jacob, mi Beer Shava, Vayelech Haraná. Y si salió Jacob de Beersheba, o Beersheba como dice en hebreo, y fue donde a Harán. Fue a Harán. ¿Ya? Así parte diciendo nuestra para allá. Inmediatamente vamos a citar un Midrash Rabá, donde dice lo siguiente. Referente a este verso dice, él lo relaciona con un salmo. Y el salmo es el Salmo 121, 1 y 2, donde dice, Esa einai el Jeharim me'ain yavo esri. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa, alzaré mis ojos a los montes. Y en hebreo cuando dice montes, dice harim, Jeharim, los montes o montañas. Entonces, la palabra harim se puede leer como montes. Y diría entonces mi ayuda, y luego dice, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, Esri meim Hashem, ose shamayim va'aretz. Mi ayuda, ¿cierto? Viene de Hashem que hizo los cielos y la tierra. Y el Midrash dice lo siguiente. Dice, no lo leas, esa einai el harim, como alzaré mis ojos a los montes, sino que esa einai el horim, que también se puede leer de esta manera. ¿Qué significa alzaré mis ojos a mis padres?
¿Cómo es esto? Y ellos dicen que esto se relaciona con Jacob. Cuando él pensó, dice el Midrash, cuando Jacob partió, ¿cierto?, de la casa de su padre, de su madre, se recordó también cuando Eliezer fue a buscar esposa para su padre Isaac, ¿cierto? Eliezer, el siervo de Abraham. Él llevó 10 camellos cargados de regalos, mientras Jacob iba con las manos vacías. No tenía ninguno. Como decimos en Chile, no tenía ni uno. No tenía nada. Se fue sin nada. Esa es la verdad. No tenía nada. Pero tenía la bendición, ¿cierto?, de su padre Isaac. ¿Cuál era mayor? A largo plazo era realmente mucho mejor. Pero no tenía nada. Y él pensó, Eliezer cuando fue a buscar esposa para mi padre Isaac, tenía 10 camellos. Fue como una caravana prácticamente para buscar una esposa y tenía regalos y un montón de cosas. Y yo estoy aquí sin nada. ¿De dónde pues vendrá mi ayuda? O sea, ¿quién me va a ayudar ahora? Si no tengo nada. Alzaré mis ojos a mis padres. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? Realmente, si yo no tengo algo que me ayude. No puedo confiar en mi riqueza porque no tengo. No puedo confiar quizás en mí porque tengo bastantes problemas en mi familia. No puedo confiar en mis padres ni en mi hermano, en nada. Estoy solo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego se pregunta, ¿y cómo conseguiré una esposa? ¿Cómo voy a encontrar una esposa? Porque sus padres, recordemos que le habían dicho, anda a la casa, ¿cierto? Ahí de Labán, de mis parientes, y allí consigue una esposa. No de las mujeres de acá. Entonces, luego le queda la tarea, bueno, ¿y cómo voy a encontrar una esposa? Si en ese tiempo había que tener regalos, obsequios, como las dotes, ¿cierto?, que se daba. Entonces Jacob dijo, continúa el Midrash diciendo, ahora estoy renunciando a la esperanza en mi creador. Ahora ya no tengo esperanza. ¿Será que ya no tengo nada que ofrecer? Ya estoy dejando de confiar en el Eterno por no tener nada, por estar en esta condición. Que Dios no lo permita. No lo haré, dice. Seguiré adelante. Seguiré con bitajón, dice Jacob. Porque mi ayuda viene de Hashem, Esri Meim Hashem, Ose Shamayim Baaretz, el que hizo los cielos y la tierra. Y hasta ahí lo cita el Midrash. O sea, en el fondo, Jacob se preguntó, bueno, ¿de dónde vendrá mi ayuda, mi socorro? No tengo nada, realmente. Estoy yendo al lugar, no conozco a nadie, salí del lugar con las manos vacías. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Lo tenía todo quizás para decir, ¿y qué voy a hacer ahora, mi camino? Imagínese, era una persona, Jacob, que moraba en tiendas, dice la Torá. O sea, no era como su hermano Esab o Esaú, que era un cazador, que se podía ganar la vida, probablemente. Jacob moraba en tiendas. No lo vemos, ¿cierto?, en la Torá ganándose la vida. Nos referimos a trabajar, ¿cierto? Trabajar arduamente, campos, ovejas, quizás qué cosa. No, lo vemos y él habitaba en tiendas. O sea, una persona con la condición de Jacob, por mucho que ya tuviera sus años, a lo mejor, obviamente, se podía mantener, no decimos que no. Pero el asunto es qué tenía para ofrecer realmente. Y tenía todo como una persona que sale diciendo de un lugar, ¿y qué me queda? ¿Cómo me van a ver a mí? ¿Qué tengo para ofrecer? Una persona así, probablemente su confianza, su seguridad sería al suelo. Pero como dicen ahí los sabios en el Midrash, se respondió a sí mismo, mi socorro viene de Adonai. O sea, es como el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y la tierra. Entonces en el momento a lo mejor donde hay más inseguridad, donde hay menos que ofrecer, uno podría preguntarse, ¿y de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi salida? Inmediatamente él se responde con total cierto bitajón, confianza. Mi ayuda viene del hacedor de los cielos y la tierra, Adonai, de él. Y esa es la actitud de Jacob. Esa es la actitud que todos nosotros también tendríamos que tener. Por mucho que tengamos falta de bitajón, inseguridades, desconfianza en nosotros o de lo que carezcamos, realmente
inmediatamente nuestra actitud debiese ser, pero mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. Y nada es imposible para él. Y nada se queda pequeño para él. O sea, nada es muy grande para él, ni es muy pequeño. Él simplemente puede abrir su mano bondadosa y dar todo lo que necesitamos. O sea, en el momento de la inseguridad, dicen los sabios, hay que responderse a sí mismo con bitajón, con confianza. No, mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué voy a tener temor? ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a decir, estoy desamparado? Y por eso dicen los sabios que Jacob pudo aguantar tanto tiempo también en toda esta circunstancia. Si bien tenía, podemos decir, emuná, era fiel a las ideas de sus padres, a la casa de su padre, él actuaba diferente, pero esa confianza de saber si me va a ir bien o no, estaba ahí. Pero él tuvo esa confianza y le fue probado. La palabra Ezer significa ayuda, ¿cierto? Ezer, una ayuda, una ayuda en sí. No sé si recuerdan, pero nosotros hablamos sobre la mujer en algún momento y dijimos que la palabra Ezer, que es la ayuda idónea, ¿cierto? Ezer kenegdo, una ayuda al lado o en la otra pared de él, como paralelo a él, ¿cierto? La palabra Ezer no significa ayuda idónea como alguien que simplemente la ayuda. Oye, es como mi ayuda. Lo que en realidad no quiero hacer yo, él lo hace. Sino que el título Ezer en la escritura se utiliza para el eterno. O sea, no es como una ayudita. No es como, oye, esa persona no puede hacer las cosas por sí misma, entonces que ayude en esto. No es ese el concepto de ayuda en la Torá, como lo vimos, ¿cierto? En unas porciones. No sé si fue la anterior o la subanterior. Pero lo que significa, ¿cierto? Es que la palabra Ezer tiene que ver con el eterno. Pero también, como vimos, tiene que ver con la mujer, porque la Torá dice, será Ezer kenegdo, una ayuda para ti. Entonces la palabra Ezer, de este mismo Teilim, como dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Esri, dice, Meain Yabó Esri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Se refiere a la esposa, dicen los sabios. Jacob pensó al principio que el Eterno quería que encontrara a una esposa a través de los medios normales. Por ejemplo, como citábamos, mi padre tuvo, cierto, a su esposa cuando el siervo de Abraham, Eliezer, llevó consigo 10 camellos y regalos y obsequios aquí, al lugar donde yo estoy yendo. O sea, si él quisiese imitar los caminos, cierto, de sus padres, tendría que haber ido con obsequios, con camellos y regalos para tener su esposa. Entonces, él pudo haber pensado al principio eso. ¿Qué voy a llevar aquí? Realmente ellos hicieron eso, pero yo nada. Pero en realidad el Eterno quería bendecirlo allí, a través de otros medios. Entonces Jacob se dijo, si Hashem, creador del cielo y la tierra, seguramente él puede cambiar la naturaleza de las cosas si es que él lo desea, para que yo pueda encontrar una esposa de algún modo o de otro, él me va a ayudar. Él será mi ayuda. Y ayudará para que yo también encuentre a esa ayuda idónea. ¿Cierto? O sea, él estaba buscando Ezer, una esposa. ¿De dónde vendrá, por así decirlo, mi ayuda? ¿Y quién es mi ayuda idónea? Mi esposa. Y dice después, Esri Meim Hashem, mi ayuda viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Es decir, ¿quién me dará la esposa que necesito del Eterno? El Eterno me dará los medios también para conseguir a mi esposa. Porque sus padres le habían dicho, anda allá y busca una esposa allá. Pero no tenían nada que ofrecer. El Eterno me ayudará. Y así vemos, ¿cierto?, cómo Jacob llega ahí y trabaja finalmente para obtener a una esposa. Finalmente trabaja para poder casarse, ¿cierto? Y dar en parte ese pago que se daba según el contexto, ¿cierto?, de la época. Ahora esto no significa que Jacob tuviera dudas de si el Eterno le iba a bendecir o no, si le iba a faltar los medios o no. Realmente, dicen algunos comentaristas que el nivel de Jacob de bitajón era muy grande, de confianza y de seguridad en el Eterno. Era tan grande que él sabía
que aún yendo allá sin los medios suficientes, el Eterno dice, él diría, Esrimeim Hashem Oseshamayim Baretz. Me ayuda bien el Eterno que hizo los cielos y la tierra. No tengo ni un peso, no tengo nada, pero me ayuda bien el Creador de los cielos y la tierra. Entonces ellos dicen que aunque fue así, él tenía una habitación muy grande porque llegó hasta ahí para obtener, ¿cierto?, a una esposa. Y cuando la vio, inmediatamente fue y la besó. No sé si lo vieron ahí, en el texto. Inmediatamente fue. Él tenía confianza en el Eterno, que él proveería ahí de una manera u otra, le daría, ¿cierto?, lo que él fue a buscar. Así que Jacob era una persona de mucha bitajón para buscar su Ezer, ¿cierto? Tienen dos, su ayuda idónea. Y ahí vemos, ¿cierto?, un caso bien bonito también, de cómo, ¿cierto?, el Eterno bendice a sus hijos, su pueblo. Y cómo la confianza en el Eterno realmente, aunque viene, como dice ahí, alzaré mis ojos a los montes, a mis padres, ¿de dónde vendrá mi ayuda idónea? Bueno, viene del Creador de los cielos y la tierra. Confiamos en él. Y así será. Jacob parte de la tierra. Parte. Y en el camino, ¿cierto?, se encuentra que tiene que descansar, se acuesta a dormir y tiene una visión, un sueño en verdad. Y el sueño tiene que ver con la tierra de Israel. Algo que es significativo tanto para él como para nosotros hasta el día de hoy. Y dice el Génesis 28:12, como aquí aparece, él tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Primer episodio. Y se refiere, ¿cierto?, que él vio Malachim subir y bajar. Perdón. Sí, subir y bajar. Subían y bajaban por ella. Entonces, claro, cuando uno lee esto, al español se nos traduce y él vio ángeles. Subían y bajaban. Porque las Biblias nuestras tienen la propensión a traducir ángeles. Pero el hebreo dice Malachim, que significa mensajeros. Que sí, que si bien en varios contextos de la Torá esos mensajeros tenían atributos, digamos, superhumanos o sobrehumanos, que no eran como simples mortales, dice Malachim, mensajeros. Y hay quien se pregunta y dice, este verso se refiere a Malachim, a los ángeles, pero si realmente estuviéramos pensando en ese tipo de ángel, de seres espirituales o de otros niveles, habríamos esperado que la visión dijera, o el sueño dijera, y vi ángeles que bajaban del cielo y subían. Pero más bien el verso dice que subían y bajaban. Entonces, ¿a quiénes citan? Que en realidad lo que estaba viendo Jacob en esta visión eran tzadikim, eran justos. De hecho, eran los descendientes de Israel. Sus descendientes, en efecto. No solamente que eran Malachim del Eterno como una manera de decir este lugar es sagrado, sino que también se puede interpretar que en realidad él estaba viendo a su descendencia de Israel, que subían desde aquí a la tierra y bajaban a la tierra. Entonces, de ahí los sabios lo conectan con el sentido de la espiritualidad de la tierra de Israel, o de Eretz Israel. Porque esa tierra, en ese lugar en particular, que era el lugar, ¿cierto?, de donde después estaría el Beit HaMikdash, templo, fue el lugar de gran espiritualidad donde el pueblo de Israel ofrecía su incienso, que se elevaba, ¿cierto? Y el Eterno contestaba y descendía, por ejemplo, en la nube. Descendía en el lugar sagrado, de alguna forma. Entonces, los sabios conectan en realidad este verso y podemos tener otra interpretación, obviamente, pero como la escritura no dice toda la interpretación, nosotros podemos, ¿cierto?, también verlo desde este punto de vista. ¿Y por qué entonces habla que descendían? Y eso, si es que hablamos de que son los justos que se elevan, que ascienden, son los hijos de Israel que se iban a elevar en esa tierra. Eran los descendientes de Jacob. Jacob fue a buscar esposa, pero también vio que ahí, en ese lugar, iban a estar sus descendientes.
y iban a elevarse también a los cielos. ¿Y por qué iban a descender? Bueno, esto nos enseña de que realmente la vida no es un ciclo, digamos, continuo, sino que no es un periodo continuo, sino que es un ciclo. A veces estamos arriba, a veces abajo. A veces subimos, a veces bajamos. A veces avanzamos, a veces retrocedemos. Así es la vida para los hijos de Israel. Un día se elevaban y elevaban su sacrificio en la tierra de Israel, pero el otro día descendían y prácticamente el Eterno les decía que estaban lo más abajo que podían estar, realmente. Nos muestra también la naturaleza, ¿cierto? Jacob fue a buscar familia y el Eterno le dio una visión también y le dio todo un contexto de obtener familia y de visión. Luego dice la escritura en el verso 15, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, dice el Eterno. Esto enseña, como ahí dice, yo estaré contigo y te guardaré donde sea que vayas y te haré volver a esta tierra, dice. A esta tierra. O sea, yo te guardaré, ok, seré contigo, estaré contigo, pero donde quiera que vayas, pero te haré volver a esta tierra. Y no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Lej, lejame al ceja, ¿cierto? Y bendeciré, vete de tu tierra a tu parentela. Yo te haré de ti una gran nación, te bendeciré, ¿cierto? La promesa de los patriarcas. Pero ¿a dónde dice? Te haré volver a esta tierra. O sea, tú saldrás de acá, pero tú volverás acá. Y eso es lo grande, ¿no? La tierra de Israel tiene una protección, una seguridad, digamos, un habitajón diferente, ¿no? Una protección diferente del Eterno, como allí está dicho. Yo te protejo por donde vayas, pero te haré volver aquí. Aquí, ¿cierto? Es donde está nuestra relación. Ahí donde el Eterno se relaciona con su pueblo, en esa tierra en particular. Y así leemos al final de esta parashá, donde dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios, los malajim, le salieron al encuentro. Y al verlo Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Que literalmente Mahanaim significa, un Mahané, por ejemplo, es un campamento. Em, o bueno, son campamentos. Pero la palabra Mahanaim significa plural, es un plural. Terminan en plural en hebreo. Y significa literalmente dos campamentos. Como la palabra Yadaim, manos. Que tenemos dos manos. Aquí también dice Mahanaim, dos campamentos. Entonces, de ahí aprendemos que en realidad la tierra de Israel es un lugar donde se encuentran Malachim, como ahí dice, porque él se encontró con eso y se dio cuenta, este es un lugar donde es un campamento de Dios. Los salmos también dicen, ¿no? Que el Eterno hará acampar, ¿cierto? Sus Malachim a nuestro alrededor, alrededor de nosotros, para que no lleguen contra nosotros. O sea, la tierra de la protección es esa. Si bien le está diciendo tú vas a salir de esta tierra, aquí es donde está garantizada mi protección. Aquí yo los protejo. Aquí hay campamento de Dios. Y la palabra Mahanaim, como les decía, literalmente en hebreo es como que significara dos campamentos. O sea, es como que hay un campamento celestial, como de los que ascienden, y un campamento, digamos, terrenal, de los que descienden. La tierra tiene como esas dos miradas, una mirada física y una mirada espiritual, y ambas se conectan. Entonces de ahí aprendemos también que el campamento de Dios, cuando Él dice que Él acampará alrededor de nosotros, en particular en esa tierra, significa que Él está conectando, como en la escalera de Jacob Él lo vio en su sueño, los cielos y la tierra. Un campamento celestial y uno terrenal. Para que la bendición celestial que el Eterno nos provee también se refleje en lo material y viceversa. Entonces, realmente, en la tierra de Israel se encuentra el campamento de Dios. Y está ese plano espiritual y terrenal. Muchas veces en la vida las personas emprenden un viaje. Porque en realidad esto se trata del viaje, ¿no? Abraham salió, viajó, se fue. Después vemos la historia de Isaac, su hijo. Viajan, se van. Toman su camino. Cada persona emprende su camino, emprende su viaje en esta vida. Pero en el camino pasan cosas.
Y muchas veces en el camino solo se busca lo material, lo físico. Tú saldrás de esta tierra, ok. Y buscarás esposa, riqueza, ok. En parte Jacob consiguió eso. Pero Jacob tenía que entender que eso no es lo único que se busca en la vida. Para realmente tener confianza, bitajón en el Eterno, no tenemos solamente que buscar lo material, lo físico. Sino que nuestro campamento no puede ser solamente físico. No se puede preocupar solo de lo físico y lo material, sino también de lo espiritual. Subir y descender. Este plano y el plano de arriba, celestial también. Nuestra vida no puede ser solo en un plano. ¿Y Jacob entendió esto? Que la vida no era solamente en un plano, sino en dos planos. Y de esa manera él tenía confianza absoluta en el Eterno, en que él realmente le iba a dar lo que él necesitaba. Si confiaba en él. Y no ponía solo a prueba al Eterno, aunque obviamente el Eterno lo puso a prueba a él en todas estas circunstancias. Pero ahí entendemos, ¿cierto?, que la vida no es solamente buscar un plano material, sino que espiritual. Hay Mahanaim. Hay la bendición también, por ejemplo, del viajero, en la tradición sefardí, se recita este pasaje precisamente. Y Jacob salió, ¿cierto? Y vio, y había, como ahí dice, le salieron al encuentro y dijo, este es el campamento de Dios. Entonces, cuando una persona sale de su casa, se dice la bendición, Tefilat Aderech, del camino, la oración del camino. Que Él nos cuide, ¿cierto? Que Él, bendito el que oye nuestra oración, que Él nos guarde de todo mal en el camino, etc. Pero también muchos recitan esto, diciendo, yo salgo del camino o salgo de mi casa como salió Jacob. Y Jacob resulta que cuando salió y siguió su camino se encontró con los malajim. Y dijo, esto es campamento de Dios también. O sea, yo salgo de mi camino donde se supone que está mi seguridad, mi confianza. Pero en el camino también sé que el Eterno acampa. Y está su campamento. Y ahí yo sé que Él está también en mi vida. Acampa a mi alrededor. Entonces no solamente es cuando salimos, sino que a donde vamos, Él está a nuestro alrededor y nos acompaña y Él nos protege. Con esa seguridad que salió Jacob, es con la seguridad que también muchos recitan en su oración cuando salen de camino. Es algo de parte, ¿cierto?, de las oraciones hebreas, o judías, mejor dicho. Pasemos un poquito a otro tema. Hablemos ahora de la mujer que él consiguió, ¿cierto? Él finalmente en este camino trabajó, tuvo confianza en el Eterno que lo iba a bendecir, lo bendijo, trabajó, el Eterno lo multiplicó y consiguió una esposa. Pero primero consiguió a Lea de una manera un poco engañosa, ¿cierto? Y de una manera como de hecho citan los sabios que fue por la lealtad de Rachel que Jacob fue engañado finalmente. No fue por Labán, sino fue por Rachel. Que Rachel sabía cómo engañar a Jacob realmente. Porque Jacob amaba a Rachel y la buscaba, la conocía. Entonces Rachel probablemente para no humillar a su hermana Lea, le dijo a ella cómo engañar a Jacob y por eso pudo hacerlo. Eso es lo que dicen algunos sabios. ¿Por qué pasó lo que pasó? Fue porque realmente Rachel fue leal a su hermana y la amaba y no quiso que fuera menospreciada y por eso también la ayudó. Y dicen que le dio como una clave para que Jacob fuera engañado realmente. Dicen que ellos tenían una clave, de hecho, entre Jacob y Rachel. Y que Rachel le dio esa clave a Lea. Y por eso pudo engañarla. Eso cita los sabios que es bien interesante, un Midrash. Ahora, después de eso, Lea tiene hijos, ¿cierto? Le da hijos a Jacob. Y Rachel, luego de conseguir ya trabajar 7 años más por Rachel, no tenía hijos. Era estéril, dice la Torá. Entonces, Lea empezó a concebir y a concebir. Y Rachel no tenía hijos, ¿cierto? Pero de Lea viene algo en particular. Que cuando ella tiene hijos, ella se centró en decirle al Eterno, el Eterno ha tenido compasión de mí. Jacob no me ama a mí, ama a mi hermana. Igual estoy siendo menospreciada. Pero, ¿por qué? Como dice acá, dice, Vatahar, Od Vateled, Venatomer Japam, Ode dice Hashem
Alken Kara Shemo Yehudá Batamod Miledet. Dice, concibió una vez más y dio a luz un hijo, que luego, ¿cierto? Ya había tenido 3 hijos, había tenido hijos antes y luego tendría a Yehudá. Y esta vez alabaré, dice en hebreo, dice Odé, que significa alabaré o agradeceré también. Yo voy a agradecer ahora al Señor, Adonai. Así que le puso por nombre Yehudá y dejó de dar a luz. Y le puso Yehudá. Entonces los sabios también se preguntan y dicen, ¿y por qué Lea no agradeció por sus hijos anteriores o sus hijos mayores? ¿Por qué no alabó al Eterno cuando tuvo su primer hijo? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tuvo a Reubén, es el hijo mayor, dice, porque Hashem ha discernido, el Eterno ha discernido mi humillación, pues ahora mi marido me amará, dice. Entonces los sabios dicen que en realidad el tema con Lea y Rachel tenía que ver con los atributos del Eterno. Y hay 2 cosas que nosotros podemos entender que son diferentes, digamos, en el camino, alguna otra lección para el camino. De hecho, el título de este estudio le había puesto como lecciones para el camino, pero después dije ya, bitajón para el camino. Pero algunas otras lecciones que nosotros aprendemos en el camino es que no es lo mismo tener misericordia, compasión, que tener bondad por las personas o benevolencia. Son 2 cosas diferentes. En hebreo, la palabra Gesed, que es bondad o benevolencia, es diferente a la palabra Rahamim. Y Rahamim significa misericordia o compasión, o Rahmaná en singular. Entonces, es diferente una cosa de la otra. Y ahí lo vemos en el caso de nuestras madres, ¿cierto? Las matriarcas. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos, que hacemos bondad con las personas por nuestra propia cuenta, pero en realidad se trata de tener compasión. Por ejemplo, cuando alguien da caridad a alguien o da ayuda a otra persona, la persona dice, uy, qué bondadoso, qué gentil esta persona que ayuda a otra. Pero en realidad lo está haciendo por compasión, porque sabe que necesita y como le afecta a él también esa sensación, en realidad sabe que necesita y tiene compasión y le da. Por ejemplo, cuando se visita a los enfermos. Muchos dicen, uy, qué buena esta persona que visita enfermos. Pero no siempre es por un acto de bondad, sino que es por compasión. Si yo estuviera en su lugar, me gustaría que me visitaran, realmente. O tener compasión de ver a esa persona. O también cuando consolamos a un doliente. No es por simplemente bondad, sino porque tenemos compasión de la situación que está viviendo. O sea, no es lo mismo compasión que bondad. Gesed que Rahamim. Y la diferencia entre ambas, como aquí se nota, ¿cierto? En los versos de la Torá, es que Gesed, y nosotros lo hemos hablado en las porciones anteriores, no está motivado por el recibir algo, sino por el dar algo. Gesed tiene que ver solo con dar. Y el dar tiene que ver con el agradecer. Yo quiero agradecer. No agradezco porque alguien me dio algo. O sea, cuando alguien le da algo a usted le dice gracias. ¿Por qué? Porque usted está respondiendo a algo que una persona le dio. Pero cuando usted, sin que nadie le haga nada, usted dice gracias, realmente, es porque usted está agradecido y no necesita algo a cambio. Realmente. O sea, por ejemplo, dos esposos o parejas. En un momento uno le dice al otro, mira, gracias por estar conmigo siempre. A lo mejor no ha hecho nada, pero están un día ahí y le dice, gracias por siempre acompañarme, siempre estar conmigo, estar juntos, ¿cierto? Siempre tu trabajo, tu tiempo. Realmente ahí es cuando hay un corazón bondadoso, lleno de gesed. Está agradeciendo. No porque diga, ay, tengo que agradecerle porque en realidad me ayudó en esto. Ay, qué lata, agradecer. No es eso, sino realmente le nace del corazón. Y eso es algo diferente y eso es lo que está motivando aquí en este verso. El Gesed es un rasgo que buscó Abraham. Y resulta que el Gesed es el rasgo que le costó realmente concebir a las esposas de Jacob. Fue difícil trabajar este rasgo. En cambio, su padre Itzhak encontró de inmediato a Rivka, que Rivka sí tenía el rasgo del Gesed, y fue inmediatamente sabido. Pero vemos en el caso de Jacob que su esposa o sus esposas no tenían
inmediatamente ese Gesed, sino que les costó porque hubo una pelea, una lucha, hasta llegar a ese nivel. Entonces, Abraham sabía y conocía de esto porque él sabía que había que imitar a Dios. Porque Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Porque no había necesitado, no había nadie que necesitara nada. Porque nadie existía antes de la creación. Pero en el momento en que Dios nos crea y que necesitamos algo nosotros, Él lo hace por pura bondad, pura gesed, realmente. Entonces de esta manera, Lea no agradeció, no alabó al Eterno por tener hijos antes de Yehudá. ¿Por qué? Porque en realidad esos hijos fueron por... Ella agradeció por compasión, fue por misericordia. Ella sintió que el Eterno la escuchó por misericordia porque ella anhelaba y necesitaba tener hijos. Y lo quería. Como dice de Reubén, porque Hashem ha discernido mi humillación, pues ahora mi marido me amará. Ella tenía un dolor en su corazón, se sentía humillada. Por eso clamó al Eterno y le dio un hijo. Y no agradeció, sino que dijo, ahora ha discernido mi humillación, me ha escuchado. Luego cuando tuvo a Shimón dijo, porque el Eterno ha oído mi voz y ha oído que no soy amada. Y me ha dado también a este. Ha oído, ¿cierto? Shimón tiene que ver con la palabra oír. Realmente. Ha oído. Y por eso, ahora, ¿cierto? Me ha dado a este. Ok. Me escuchó, tuvo compasión de mí. Y de Leví dijo también, esta vez mi marido se encariñará conmigo, se apegará a mí. Porque me ha dado 3 hijos. Y Leví significa apegado a mí. Entonces esta vez, ¿cierto? Se encariñará conmigo porque me ha dado 3 hijos. O sea, todavía seguía pensando en ella. En su humillación, en que ella quería que el Eterno se apiadara de ella. Pero una vez que nació Yehudá, luego de haber dado a luz estos 3 hijos, ella se dio cuenta de otra cosa, ¿cierto? Ya ella no necesitaba más hijos. Ya había dicho, bueno, el Eterno me dio 1, me dio 2 y me dio 3. Ahora sí, mi marido se encariñará conmigo. Eso era lo que ella quería, buscaba. Buscaba ese afecto natural de Jacob. Ahora sí, me ha dado 3 hijos. Más, de hecho, de lo que tuvo mi padre, ¿no? Isaac tuvo a Jacob y a Esab, ¿cierto? Bueno, ella había tenido 3, tuvo 1 más que sus padres. Ahora sí se encariñará conmigo. Ya le he dado más que su familia. Ya tiene más hijos que los que tuvo su familia. Ahora sí se encariñará conmigo. Y cuando tiene el 4 dice, ya esto no es caridad, realmente, sino que es pura gesed del Eterno. Entonces, cuando Lea comprendió esto, que ya no era compasión, sino que era gesed. Simplemente el Eterno la bendijo por su bondad, porque Dios es bondadoso y Él es dador. Y Él nos da con alegría a nosotros. El Eterno nos da primeramente con alegría a nosotros. Y nos da, ¿cierto? Porque Él nos quiere dar. Y por eso ella se sintió agradecida y llamó su nombre Yehudá. Judá. Y la palabra Yehudá en hebreo, que aquí se puede ver, ¿cierto? Que es la palabra, en la penúltima oración, ¿cierto? La palabra del medio, Yehudá. Tiene prácticamente las mismas letras que el nombre del Eterno, sumado a la letra Dalet. Tiene las mismas letras del nombre del Eterno, de Hashem, ¿cierto? Yod-Heh-Vav-Heh. Y tiene además la letra Dalet. Entonces, en sí refleja el nombre del Eterno. Porque la palabra, el nombre del Eterno, por ejemplo, que Yod-Heh-Vav-Heh, se refiere, y muchos que estudian qué significa el nombre, dicen significa Él será o Él llegará a ser. Porque la palabra Mejavé en hebreo, que tiene que ver con ese verbo, significa Él es el que da, Él es el que llega a ser, el que llega a que las cosas sean, Mejavé. Él es el que hace que las cosas sean. O sea, en el fondo el Eterno es el que produce todo por su bondad. Él creó los cielos y la tierra, Él hace las cosas. Nadie se lo pidió, pero Él lo hace. Él creó todo por bondad. Y en ese momento Lea entendió la bondad del Eterno cuando tuvo a Yehudá. Y en ese momento llegó a ser, ¿cierto? A través de ese hijo, que el Eterno le daría también por la bondad, por así decirlo, el reinado, ¿cierto? A Yehudá. Entendería, ¿cierto? Que el Eterno quería bendecirla también a ella y a su descendencia. No se trataba solamente de ella.
el Señor tiene compasión de mí porque mi marido no me ama, sino que se trataba también de la bendición que iba a venir a través de ella y su descendencia. Y ella entendió la bondad del Eterno, y por lo tanto el Eterno también, por su bondad, ¿cierto?, otorgó honor a ese hijo, por el cual ella agradeció de todo corazón, porque entendió la bondad del Eterno, a Yehudá. Y ese es el momento también cuando se transforma, podríamos decir, en la matriarca también, una matriarca por excelencia, que también entendió la bondad en ese momento. Porque en el momento todo era envidias, recelos. Lo mismo pasó con Rachel. Rachel no podía tener hijos y envidiaba a su hermana. Y le dice a Jacob, dame hijos, porque si no me das hijos, me muero, dice. Dice, ahí. Dice, Javali, dice, ven a mí. Vanim, dame hijos. Veim Ain, metanoji, dice, dame hijos, si no, me muero. Y ahí dice en hebreo, meta, ¿cierto? Anoji, si no, me muero. No sé si leyeron esa polémica que como Facebook se puso el nombre Meta, que en hebreo significaba me muero. Bueno, aquí sale nuestra parashá, pues dice, Veim Ain, meta Anoji, me muero, dice. Entonces, ¿por qué querer tener hijos era tan importante también? Dice, si no me das hijos, me muero, dice Rachel. Difícil, fuertes palabras, ¿no? ¿Por qué deseaban tener hijos los patriarcas? Porque hoy día muchas veces las personas no desean tener tantos hijos. Y dicen los sabios que en realidad ellos anhelaban tener hijos. A lo mejor primero era por causa suya, ¿cierto? Como dijimos de Lea, primero tuvo hijos porque el Eterno tuvo compasión de ella, para que tuviera el favor de su esposo. Pero en el cuarto hijo ella agradeció y se dio cuenta que los hijos también tienen propósitos. Los hijos también tienen su camino. Y a Yehudá después les habría dado el trono, ¿cierto? El reinado de Israel. Por lo tanto, los hijos también tienen propósitos. ¿Por qué querer tener hijos? Por eso mismo. Porque los hijos tienen propósitos. Porque nosotros tenemos propósitos. El Eterno no actúa con nosotros solo por mera misericordia. Él se compadece de nosotros y nos bendice y nos da. Y oramos a Él y Él nos contesta. No es solo misericordia con lo cual Él se relaciona con nosotros, sino porque Él nos quiere dar. Y Él nos da propósito. Y Él nos da, ¿cierto?, hijos para enseñarles la fe. Para también ver cómo es la bondad del Eterno sobre ellos. Porque queremos seguir viendo la bondad del Eterno. No solamente en mi vida, en nosotros. Porque sabemos cómo de fiel es con nosotros y cómo lo será con ellos también. Porque queremos ver también la bondad del Eterno en nuestros hijos y sus propósitos en ellos. Los sabios nos dicen que los padres querían tener hijos para enseñarles, para que también los padres alcancen méritos a través de sus hijos. Porque si criamos, hijos bondadosos, llenos de palabra del Eterno, con propósito, ¿no es acaso un honor para los padres? ¿No es acaso un honor para el Eterno el decir, este es mi hijo, realmente, en quien me complazco, como dice de Yeshua? ¿No es acaso algo que enorgullece, como leíamos hoy también? Hay aquí un verdadero israelita, Natanael, ¿cierto? Hay aquí un verdadero israelita. Hay aquí un verdadero varón del Eterno, una verdadera mujer del Eterno. ¿No acaso un padre no se enorgullece de sus hijos cuando alcanzan, ¿cierto?, gran bondad y gran, éxito en su vida? De esta manera también, los padres saben, si nosotros queremos buscar al Eterno y queremos hacer méritos para alcanzarle y acumular delante de Él, hay que tener hijos. Porque nuestros méritos llegan hasta un momento dado. Y una generación siempre va a tener sus límites, que la siguiente generación va a poder superarlos. Esto es así, no podemos negarlo. Hoy día lo vemos claramente, por ejemplo, en la tecnología. Claramente las generaciones de atrás nunca se imaginaron lo que hoy día existe. Pero hoy día se puede avanzar. Y eso es lo que tienen las generaciones. El mérito, lo que se alcanza a través de ellas. Si nosotros queremos agradar al Eterno y alcanzar méritos delante de Él, tener hijos es una gran elección, porque los méritos se acumulan y aumentan delante de Él.
El Eterno tiene fortaleza, dice, fundó la fortaleza en los niños, ¿cierto? Los que maman. Porque los hijos, ¿cierto? Realmente está la fortaleza del Eterno, en quien Él se glorifica, en que Él aumenta su honor en este mundo, por tener hijos que le aman a Él y que le honran. Él aumenta también su nombre y su fama, y la gente más le conoce a Él. Hoy día pensamos a lo mejor de maneras diferentes como, no, ¿por qué voy a traer un hijo aquí al mundo? Tan malo. Al contrario, los padres pensaban, este hijo va a traer luz al mundo, es una luz al mundo. Va a traer Gesed a este mundo. Va a ser diferente, como le dijo a Abraham, en tu descendencia, en tu hijo, te bendeciré. No le dijo a ti te bendeciré ya, no, en tu descendencia. Los hijos, la descendencia es algo vital en la Torah, muy importante. Los méritos y el propósito del cumplimiento de los planes del Eterno para nuestra vida, así como lo fue para Abraham, Isaac y Jacob, se cumple en sus hijos. No solo en ellos, en sus hijos. En ellos se cumplieron los propósitos y las promesas que el Eterno le hizo. Por lo tanto, parte del mérito, Señor, ¿cierto? Y que los padres tuvieron fue por tener estos hijos. Y luego uno lee la historia de sus hijos y pucha, que fueron difíciles. Los hijos de Jacob, uff. Los hijos de Isaac tuvo dos nomás y fueron realmente problemáticos. Abraham también. Ismael, ¿cierto? Isaac. Complicado. Pero aún así, en eso el Eterno se glorifica. Y ahí es donde dice el Eterno, en ellos me glorificaré. ¿Por qué? Porque la bendición del Eterno y sus promesas no son temporales como nosotros pensamos. No es que Él te dice, te bendigo hoy el otro día no tengo nada, pucha, me quitó la bendición. Lo que el Eterno bendice no lo quita. Eso es lo que aprendemos de hecho de la Torá y de los principios proféticos que nos enseña el judaísmo. La bendición del Eterno no se quita. La maldición sí. Pero lo que es bendición y lo que Él promete no lo quita. Y para que la bendición sea atemporal, que sobrepase una generación, tiene que haber otra generación que la reciba. Y por eso Israel hasta el día de hoy posee la bendición de los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Porque la bendición nos alcanza hasta nosotros. Porque no se detiene. Entonces, el pensar en tener hijos no solamente tiene que ver con la compasión de Dios de que dame un hijo, sino de que Él realmente se glorifica y Él cumple sus promesas a través de nuestra descendencia y generaciones. Y en eso se ve su bondad para con nosotros. Por eso tuvieron hijos, ¿cierto? Nuestros padres, para también enseñarles, entregarles lo que el Eterno les dio, su Torá, que aprendieran del amor, que aprendieran de la bondad y de la Torá. Y así, ¿cierto? El Eterno les bendijera a toda su familia y descendencia. Es un principio de la Torá esto. Em, Vamos a ir cerrando algunos puntos, ya llegando al final, porque estamos dando un recorrido por esta parasha. Hay tres versos que aparecen hacia el final de la parasha que nos dicen: pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Jacob, cierto, en un momento se dio cuenta de que no era bienvenido en la casa de Labán, y sus primos prácticamente, los hijos de Labán, decían realmente todas sus riquezas porque se la quitó a nuestro padre Labán. Eso, ¿cierto? Es como decir, bueno, en realidad él se enriqueció por causa de nosotros. Nos ha quitado toda nuestra riqueza. No, obviamente Labán fue irresponsable. Si Labán hubiese seguido trabajando su riqueza y lo hubiese aumentado, a la vez que Jacob también hubiese aumentado. Los dos hubiesen aumentado su riqueza. Entonces echarle la culpa a Jacob, al que tiene, el que ahora tiene la riqueza, no, él nos quitó a nosotros la riqueza. No, o sea, alguien fue negligente ahí, fue Labán, porque quiso engañarlo y al final terminó él en su propia trampa. Pero luego dice, Jacob observó la actitud de Labán, oyó primero a sus hijos, observó a Labán y aquí que ya no era amigable para él como antes. No era lo mismo, analizó. Todo este tiempo que llevo acá, ya no era el que me recibió con los brazos abiertos, me abrazó, bienvenido, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ya no es como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. De la misma manera, el Eterno siempre llama a volver a la tierra.
Finalmente, cuando nosotros nos alejamos del propósito de la tierra, en el caso de Israel, de la tierra de Israel, llega un momento donde realmente decimos, pero esto no es mi lugar. Oímos lo que dicen de nosotros, nos culpan de esto y de esto otro. Imagínese usted el pueblo judío a lo largo de su historia. ¿Cuántas veces no culparon a los judíos de haberse apoderado de la riqueza de las naciones? Alemania, y bueno, los casos pueden abundar. Por ejemplo, y le echan la culpa de la riqueza, es que ellos tienen nuestra riqueza, que nos corresponde a nosotros. Son engañosos. De hecho, siempre hay chistes que hablan de que el judío es usurero o es engañador, embaucador con dinero. Y esta imagen siempre han tenido este estigma. No es tu lugar ese. Cuando la persona o en un lugar piensan así de ti, mira, ya parece que esta gente ya tiene cierta envidia y celos, es hora de regresar. Luego observó a Labán, que podríamos decir es él, la autoridad en ese lugar. Y ya no era amigable como antes. Ya no fue la Alemania que recibió a los judíos con los brazos abiertos, sino que ahora las autoridades empiezan a hacer eco de decir que tenemos culpa en varias partes. Ya no son tan amigables con nosotros. Ya no somos nosotros los que ayudamos a levantar este país como inmigrantes, que trabajamos y tuvimos profesiones y aportamos. No. Ahora estamos vistos como no amigables. Que dice el Eterno a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres. Yo estaré contigo. Es hora de retornar. Nosotros vemos esto hoy día de manera clara en lo que pasó, ¿cierto? El siglo pasado. Cómo el Eterno llamó a su pueblo cuando no fueron amigables con nosotros. Y esto no solamente es válido para Israel, sino para nosotros. Hay lugares donde no somos bien recibidos, viene la envidia, los celos, y ya dicen, no, es que este es fraudulento, es engañoso, esta persona no es leal, etc. Se ha hecho riqueza a costa de nosotros. Cuidado, cuidado. De hecho, el rabino Jonathan Sachs, Zichrono Libraja, su memoria para bendición, él en sus charlas que hacía en convenciones de la Unión Europea sobre el antisemitismo, él hablaba de esto. Cuando llegaba el momento en que las naciones empezaban a echarle la culpa a los judíos, no ser amistoso con ellos, sino que dejarle el lado de culpa en muchas cosas, empezaba a brotar el antisemitismo. Y después venían actitudes populistas de los gobiernos, de las autoridades contra ellos. Y luego venía el odio. Ojo que en Chile también esto está y puede ocurrir. Pasando. Ya también está pasando. Hay varios candidatos, varios que han firmado para tener una actitud bastante condenatoria contra Israel de lo que está ocurriendo allá. O sea, derechamente. Estamos hablando de izquierda y de derechas. Están realmente, puede que venga una hostilidad en este caso. Entonces, uno tiene que tener ojo. Porque hay lugares donde pertenecemos y hay lugares donde no pertenecemos. Y siempre vamos a sentirnos desplazados en un lugar donde no pertenecemos. El pueblo de Israel pertenece a la tierra de Israel. El pueblo judío pertenece a la tierra de Israel. Y eso es lo que nos enseña también esta parashá. Tú saliste, encontraste, ok, tuviste riqueza, esposa, hijos, familia, descendencia, vuelve. Es hora de volver. Solo tu tierra madre es la que te va a recibir con los brazos abiertos y siempre vas a estar ahí bien. No sé de dónde hayamos ido, hayamos partido, pero solamente volver al hogar es lo que nos hace felices. Cuando nos alejamos de lo que es el hogar, deambulamos y estamos mal. El llamado siempre es a volver, la teshuvá, volver al lugar de donde venimos, donde el Eterno nos llamó. Vuelve al lugar. No sé dónde estamos, pero el camino tiene que traernos de vuelta y de regreso. Y vamos a finalizar como empezamos con las claves del bitajón. La Torá dice, más acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como en este día. Tenemos que entender que todo viene por decreto del Creador, como ahí dice. Él es el que te da el poder de hacer la riqueza. Jacob tiene que saber por qué se enriqueció. No porque fue por su mano, no. Él es el que da el poder para hacer la riqueza.
Todo viene de mano del Eterno. Lo que tenemos que pensar. Realmente. Bitajón significa poner nuestra confianza y la fe en todos nuestros asuntos en el Eterno. No en algunos sí, en algunos no. Confianza sí requiere que pongamos todos nuestros asuntos, confiemos y los confiemos en el Eterno. Eso es bitajón. Y no, ¿cierto? Tener fe en cosas determinadas para obtener un fin que nosotros esperamos. Yo voy a tener fe en el Eterno que me va a dar esto. Esto me va a dar. Ok, sí, puede ser válido. Pero bitajón tiene que ver, yo confío en que todos mis caminos me dé esto o no me dé esto o me dé esto otro, todo viene en su mano y de su decreto. Y si yo no logro esto que le estoy pidiendo, estoy confiado en que Él me va a dar siempre lo mejor. Eso es bitajón. Tener fe en algo en específico puede ser un arma de doble filo realmente para nuestra vida. Y eso es lo que el Eterno no quiere que caigamos, en ese engaño de la fe. ¿Ya? De que realmente pensemos que en tener fe en algo y Dios lo dará y ya. No, tenemos que tener confianza. O sea, si yo tengo fe en algo, pero en otra cosa no, estoy cojo, ¿cierto? En mi emuná. Por eso la confianza tiene que ver con saber que todos mis caminos tienen que estar confiados en Él, realmente. Y Él, ¿cierto? Afirmar todos nuestros caminos, no solamente el que nosotros esperamos. Por ejemplo, si una persona se sanó, estuvo muy enferma y se sanó, debe saber en su corazón, a lo mejor tomó remedios y se sanó, que no fue solo la medicina lo que lo sanó, sino que la medicina funcionó porque Hashem así decretó que que iba a haber sanidad en su vida. ¿Se fijan? Ahora, el judaísmo no dice que no hay que usar medicina. Esto lo hemos hablado varias veces. El judaísmo no plantea que no hay que usar medicina ni nada del área médica, sino que realmente confiemos en el Eterno, en que si sanamos es porque Él lo decretó así. Y también, obviamente, puede haber un trabajo físico, o sea, si hermano, nosotros no nos movemos en un plano espiritual en este mundo. Aunque usted hable de la medicina natural, es parte de la creación. Si algo es sintético o es creado en un laboratorio, es parte también de lo que el Eterno creó para nuestro beneficio. Nosotros lo trabajamos para que haga efecto en alguna cosa en particular, pero es parte de lo que el Eterno creó, al igual que las cosas naturales. Lo son. También es parte de lo que Él creó. Finalmente todo es un medio para que nosotros tengamos cierta salud, por ejemplo. En este caso. Obviamente en el caso de lo hecho por el hombre tiene que haber transparencia, seguridad, confianza en las cosas que se están tomando, etcétera, y estudio, ¿cierto? Y bastante estudio. Entonces, el Eterno dice, ved ahora lo que yo hago. Perdón, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Todo viene de su mano. Él golpea y Él sana. Por lo tanto, cualquier persona que sana es porque el Eterno así lo decretó. Bitajón significa que uno no puede ser dañado por otro a menos que sea la voluntad del Eterno. O sea, yo voy en el camino como Jacob. Si alguien me daña y me quiere estafar como Labán, si alguien quiere estafarme el Eterno, y así sucede, el Eterno lo permitió. Eso es tener confianza en Hashem. No es que no me pase que nadie me engañe, porque en la vida lamentablemente caemos o podemos caer en esto. Pero es el Eterno el que nos ayuda. Y si Él lo decretó, así sucede. ¿Ok? Como dice la Torá, y este es el último verso. Pero si no estaba el acecho, sino que Dios permitió, el asesino, alguien que mató a otro sin intención. Pero si no estaba el acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar donde pueda refugiarse. Alguien mató a otro por error, el Eterno lo permitió. Eso nos dice la Torá. Entonces, bitajón significa realmente que las cosas que suceden es porque el Eterno así las permite. Es así. Si el Eterno nos permite ser bendecidos en un negocio, es porque Él así lo hizo. Tener confianza en Él significa que todo lo que nos sucede es porque Él lo permitió. Y no porque yo tuve fe y así pasó. Y en esta cosa que no tengo fe, no, es que eso es mío. No, confianza es tener absoluta seguridad y depositar todo nuestro sueño, esperanza y lo que hacemos en Él. Eso es bitajón. Y eso es lo que el Eterno quiere y eso es lo que el Eterno
le trató de enseñar a Jacob a lo largo de todos estos episodios. Si él obtuvo una esposa, si obtuvo otra esposa, si obtuvo riqueza o no, o obtuvo engaño en su camino, o si él tuvo el sueño, todo es porque el Eterno así lo permitió. Y Jacob tuvo que aprender bitajón, confianza en su camino, porque las circunstancias son difíciles, son diferentes, los casos en nuestra vida a la vida de él son diferentes, pero si confiamos en el Eterno plenamente, con plena bitajón, de seguro que Él nos va a ayudar en todos nuestros caminos. Y todo viene, y sabremos que todo viene de su mano. Que lleguemos hasta ese nivel, realmente, donde no tengamos fe solamente en algunas cosas, sino que confianza plena en Él. El Eterno así lo permita, se cumplan en nosotros sus propósitos y en nuestra descendencia. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.